44 días Liz Truss en el Reino Unido como primera ministra, Rosales. Liz Truss, que decía, se suponía, aspiraba a ser la nueva Margaret Thatcher. Margaret Thatcher duró más de 10 años en el poder. Duró poco la nueva Margaret Thatcher, se podría decir, ¿no? La verdad que, en parte, debido a la gran crisis que vive el Reino Unido como consecuencia de la crisis mundial, la turbulencia por el precio de las tarifas eléctricas, las tarifas en general, los combustibles, la inflación, etcétera, etcétera, etcétera. Todo, si lo comparás con la realidad argentina, es mucho más chico, pero comparado con la normalidad en la que están habituados a vivir los europeos, eso es crisis, y profunda crisis. Por falta de respaldo, en realidad el discurso que dio en la puerta, en la famosa puerta de 10 Downing Street, de ahí donde trabaja el primer ministro y vive el primer ministro, y dicho sea de paso, Eddie, ¿sabés qué? Aparenta ser una casita británica y ocupa toda la manzana adentro. Porque se ha ido extendiendo, es el primer ministro del Reino Unido, no es un ciudadano común y corriente. Entonces vive en una casita, un poquito más grande por dentro. Sí, tiene una entrada de PH, pero claro, claro. Sí. Vamos a escucharla. Yo, la verdad es que digo, era una promesa, era una mujer. ¡Dura! A ver, dura lo que un suspiro. Therefore spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party. This morning I met the chairman of the 1922 committee, Sir Graham Brady. We've agreed that there will be a leadership election to be completed within the next week. This will ensure that we remain on a path to deliver our fiscal plans and maintain our country's economic stability and national security. I will remain as Prime Minister until a successor has been chosen. Thank you. Claramente, podemos decir casi ex primer ministro, no porque todavía ahí lo aclaró, vaya a ser primer ministro hasta que se elija un o una sucesor. Ahí faltó una partecita del discurso que es clave, que dice, yo lo hago porque no puedo cumplir el mandato con el que me comprometí. No puedo cumplir lo que me pidieron. Lo que me pidieron. Ahora, nuevamente la sombra de Boris Johnson acá, porque todo esto es consecuencia de la crisis profunda que está viviendo desde el punto de vista político el Reino Unido a partir de el derrumbe de Boris Johnson, un hombre todopoderoso, muy carismático, con mucho futuro, y le toca al rey Carlos, apenas asume todo este toda esta transición. Es así, ¿no? Boris quiere capaz que vuelva. Capaz que vuelva. No me digas. Sumemos a la conversación a Delfina Mocorrea, que está en Londres. Hola, Delfi, ¿cómo te va? Eddie Zunino y Marcela Pagano y todo el equipo acá, con Luis Rosales, Carlos Campolongo, Carlos Estrione, haciéndote el aguante porque vos estás de madrugada ya, ¿no? No, de madrugada no, chicos, no es tan grave todavía, son las 12 menos 10 de la noche. Bueno, Buenas perfecto. tardes a ustedes. Somos tu sobremesa, Delfi. Sí, más o menos. Claro. Estábamos escuchando todo esto. Yo quiero preguntarte, vos como trabajadora de medios que sos y que además con tus contactos, ¿se la vieron venir o los tomó por sorpresa esta renuncia? A ver, hace una semana que se está escuchando, por favor, que vuelva Boris, ¿no? Y recuerden que hace 2 meses estaba todo el mundo diciendo, por favor, que Boris se vaya. Sí. Creo que la lectura que podemos hacer en esta situación son dos. Así como dijo Luis que ella renuncia porque no puede cumplir con su promesa, ella no puede cumplir con su promesa porque hizo una promesa sin pensar en las consecuencias de esa promesa. Ella dice, yo voy a ser primer ministra y lo primero que voy a hacer es cortar o bajar en realidad los impuestos, ¿no? Ahora, ¿cuál era el plan para bajar los impuestos? No tenía un plan. Ella dijo, voy a bajar los impuestos para que la gente tenga más dinero en el bolsillo. Pero no había pensado en las consecuencias de bajar esos impuestos. Porque cuando anuncian su plan económico, primero que los impuestos se los baja a los que más ganan, ¿sí? No al resto de la población. Así que al final del día no es que aumentaba el poder de compra para el resto de los ciudadanos, solo a los que más ganaban, que en realidad es a los que menos les impacta la inflación, lo sabemos todos, chicos. La inflación primero afecta a los más pobres, para cuando uno va a comprar comida, ¿no? Ese tipo de cosas. Y por otro lado,
la otra lectura tal vez interesante para hacer es, dijo, bueno, yo recorto los impuestos, pero no bajo los gastos del Estado. Tal vez son discursos que hemos escuchado mucho nosotros en Latinoamérica, en Sudamérica, en nuestros países vecinos, en la misma Argentina. Lo que pasa es que hablar de estas situaciones en el Reino Unido, donde parece que nada está pensado, impacta mucho a los ciudadanos, impacta, como que el inglés no puede terminar de entender cómo una persona tan poco preparada prometió algo que no sabía cómo lo iba a hacer. Rishi Sunak, cuando ella hace esa promesa antes de que ella fuera primer ministra, cuando todavía Rishi Sunak tenía la posibilidad de ser primer ministro, dijo, si hace eso, no vamos a poder pagar la hipoteca. Las apelaciones a esa especie de realismo mágico tan particular de los latinoamericanos suelen suceder cuando hay crisis, cuando no se sabe bien qué es lo que hay que hacer y tratar de tapar con una mano la otra y ver cómo se sale de una situación, porque bueno, lo de Boris Johnson ya era insostenible, tenías muy debilitada toda la situación. Ahora, mi pregunta va por acá. A ver, hay crisis política en Gran Bretaña, hay un nuevo depositario de la corona, se dice que vuelve Boris Johnson, que vuelva, como me suena que vuelva Carlos, ¿no? Acá, pero Carlos allá ya está. ¿No? Carlos allá ya lo tienen recién asumido. Digo, ¿cómo juegan estas internas en la recomposición del poder? Porque de eso es de lo que se trata en Gran Bretaña en este momento, ¿no? Con un rey nuevo. Sí, yo creo que está muy complicado el Partido Conservador, que acá también se lo llama Tories. Esto que estamos diciendo, ¿puede que Boris Johnson vuelva? Y puede. Por ahora estamos viendo, el favorito sigue siendo Rishi Sunak, pero yo me estaba fijando recién cuántos miembros del Parlamento apoyaban a Boris y cuántos apoyaban a Rishi. Y hay una diferencia de 2. O sea, a Boris creo que le apoyaban 19 por ahora al final de la jornada de hoy, y a Rishi eran 21. O sea, no hay tanta diferencia. Y por ahora falta, por supuesto, es un proceso que va a ser mucho más rápido que el de Boris Johnson. Ahora va a durar una semana. Y esto es importante, Eddie, que les quería decir. Acá se anuncia el presupuesto para el año que viene el 31 de octubre. O sea, es un momento... Mirá cuánta simetría, Delphi. Ay, siento que tranquilamente podríamos intercambiarnos. Vos estás allá, veniste para acá y casi que hay mucha reminiscencia. Es importante. Vos fijate cómo el presupuesto marca situaciones políticas por momentos de coaliciones, de negociaciones que son únicas en el año. Y bueno, porque es la disciplina, es decir, es el orden. Lo que decía Delphi es impresionante, lo difícil que es cuando se desordena lo que habitualmente es ordenado. No tienen mucho training en desorden. Nosotros estamos más entrenados en eso y sabemos capear con planes económicos, crisis, cambian, saltan los fusibles. Allá es más complejo. Ahora, la pregunta, Delphi, a lo que vos decías y para completar lo que señalaba Marcela, si podés contestar eso también, las dos cosas, ¿estaba preparada esta mujer? Se suponía que había sido canciller muchos años, el proceso de selección duró meses. Sí. Casi un reality, parecía. Y la sometieron a infinidad de pruebas y contrapruebas. Fue como un gran hermano. Claro. Ay, no hablemos de eso. No hablemos de eso, que acá nos genera muchos problemas, Delphi. No sé si viste las noticias. Tenemos problemas serios con el gran hermano acá. Sí, sí, es verdad, perdón. Yo pensé en la parte más cholula, pero sí. No, porque ya hablas de baja de impuestos propuestas sin saber, hablas de inflación, hablas de crisis política, hablas de que vuelva Carlos, no, que vuelva Boris. Ahora me hablas de gran hermano, yo digo, venite para acá, por lo menos tengamos un rey y listo. Sí, a ver, está complicado, chicas, la situación. Yo creo que justo hoy tuve una conversación muy interesante con la dueña de un comercio chiquitito que vende quesos, también tiene como mesitas para uno que se pueda sentar. Un lugar chiquitito, una persona que se busca, en realidad que se esfuerza, un emprendedor, ¿no? Y me decía, yo no puedo creer, yo no sé cómo voy a hacer, no sé cuánto me va a salir las cosas el mes que viene, porque yo importo productos de Francia, de Italia, y la verdad que está re difícil. Entonces, la conversación tal vez que yo tuve con ella fue, bueno, a ver, se habla una Argentina que está acostumbrada tal vez a vivir en una incertidumbre más constante, que es esto que estamos diciendo, no nosotros. Yo creo que la gran diferencia tal vez con el Reino Unido y Argentina, o nuestros hermanos latinoamericanos,
es que el Reino Unido y el resto de Europa tienen otras espaldas.